Como agua para chocolate, capítulo 7. Julio. Caldo de colita de res. Ingredientes. Dos colitas de res, una cebolla, dos dientes de ajo, cuatro jitomates, un cuarto de kilo de ejotes, dos lapas, cuatro chiles molidos. Manera de hacerse. Las colitas partidas se ponen a cocer con un trozo de cebolla, un diente de ajo, sal y pimienta al gusto. Es conveniente poner un poco más de agua de la que normalmente se utiliza para un cocido, teniendo en cuenta que vamos a preparar un caldo y un buen caldo que se respete tiene que ser un caldoso, sin caer en lo aguado. Los caldos pueden curar cualquier enfermedad física o mental. Bueno, al menos eso era la creencia de Checha y Tita, que por mucho tiempo no le habían dado el crédito suficiente. Ahora no podían menos que aceptar como cierta hacía 3 meses. Al probar una cucharada del caldo que Checha le preparó, lo llevó a casa del doctor John Brown. Tita había recordado toda su cordura. Estaba recargada en el cristal, viendo a través de la ventana a Alex, el hijo de John. En el patio corría tras unas palomas. Escuchó los pasos de John subiendo las escaleras. Esperaba con ansia su acostumbrada visita. Las palabras de John eran su único enlace con el mundo. Si pudiera hablarle y decirle lo importante que era para ella su presencia y su plática. Si pudiera bajar y besar a Alex como el hijo que no tenía, y jugar con él hasta el cansancio. Si pudiera recordar cómo cocinar tan siquiera un par de huevos, si pudiera gozar de un platillo cualquiera que fuera, si pudiera volver a la vida. Un olor que percibió la sacudió, era un olor ajeno a esta casa. John abrió la puerta y apareció con una charola en las manos y un plato con caldo de colita de res. Un caldo de colita de res, no podía creerlo. Tras John entró Checha, bañada en lágrimas. El abrazo que se dieron fue breve, para evitar que el caldo se enfriara. Cuando dio el primer sorbo, Nacha llegó a su lado y le acarició la cabeza, mientras comía como lo hacía cuando de niña ella se enfermaba, y la besó repetitivamente en la frente. Ahí estaban junto a Nacha los juegos de su infancia. En la cocina, las salidas al mercado, las tortillas recién cocinadas, los huesitos de chabacano de colores, tortas de Navidad, su casa, el olor a leche hervida, el pan de natas, achampurrado, a comino, a ajos, a cebolla. Y como toda la vida, al sentir el olor que despedía de las cebollas, las lágrimas hicieron su aparición. Lloró como no lo hacía desde el día que nació. ¿Quién le hizo platicar largo rato con Nacha, igual que en los viejos tiempos, cuando Nacha aún vivía y juntas habían preparado infinidad de veces caldo de colita? Rieron a revivir esos momentos y lloraron a recordar los pasos al seguir en la preparación de recetas. Por fin habían logrado recordar una receta a remonerar como primeros pasos la picada de la cebolla. La cebolla y el ajo se pican finamente y se ponen a freír un poco de aceite. Una vez que se aciclonan, se les incorpora las papas, los ejotes y el jitomate picado, hasta que se sazonen. John interrumpió estos recuerdos al entrar bruscamente en el cuarto, alarmado por el riachuelo que corría en escaleras abajo. Cuando se dio cuenta de que se trataba de las lágrimas de Tita, John bendijo a Checha y a su caldo de colita por haber logrado lo que ninguna de sus medicinas había podido, que Tita llorara de esa manera. Apenado por la intromisión, se dispuso a retirar. La voz de Tita se lo impidió. Esa melodiosa voz que no había podido pronunciar palabra en 6 meses. John, no se vaya, por favor. John permaneció a su lado y fue testigo de cómo pasó Tita de lágrimas a la sonrisa. Al escuchar por boca de Checha todo tipo de chismes e infortunios. Así se enteró que el doctor de que mamá Elena tenía prohibidas las visitas a Tita en la familia de la Garza. Se podían perdonar algunas cosas, pero nunca la desobediencia, ni el cuestionamiento de las actitudes de los padres. Mamá Elena no le perdonó jamás a Tita que la loca o no loca le hubiera culpado de la muerte de su nieto. Y al igual que con Gertrudis, tenía vetada inclusive el que se pronunciara su nombre. Por cierto, Nicolás había regresado hacía poco con noticias de ella. Efectivamente, la había encontrado trabajando en un burdel. Le había entregado su ropa y ella había mandado una carta a Tita. Checha se la dio y Tita la leyó en silencio. Querida Tita, no sabes cómo te agradezco el que me hayas enviado mi ropa. Por fortuna aún me encontraba aquí y lo puedo recibir. Mañana voy a dejar este lugar, pues no es el que me pertenece. Aún no sé cuál sea, pero sé que en alguna parte tengo que encontrar un sitio adecuado para mí. Si caí aquí fue porque sentía que un fuego muy intenso me quemaba por dentro, que el hombre que me recogió en el campo prácticamente me salvó la vida. Ojalá lo vuelva a encontrar. Algún día me dejó
porque sus fuerzas se estaban agotando a mi lado, sin haber logrado aplacar mi fuego interior. Por fin, ahora después de que infinidad de hombres han pasado por mí, siento un gran alivio. Tal vez algún día regrese a casa y te lo pueda explicar. Te quiere tu hermana Gertrudis. Tita guardó la carta en la bolsa de su vestido y no hizo el menor comentario. El que Checha no le preguntara nada sobre el comentario de la carta indicaba claramente que ya la había leído al derecho y al revés. Más tarde, entró Tita, Checha y John secaron la recámara y las escaleras y la planta baja. Al despedirse, Tita le comunicó a Checha su decisión de no regresar nunca más al rancho y le pidió que se lo hiciera saber a su madre, mientras Checha cruzaba por enésima vez el puente entre Eagle Pass y Piedras Negras. Sin darse cuenta, pensaba cuál sería la menor manera de darle la noticia a Mamá Elena. Los celadores de ambos países la dejaron hacerlo, pues la conocían desde niña. Además, resultaba de lo más divertido verla caminar de un lado a otro, hablando sola y mordisqueándose su rebozo. Sentían que su ingenio para inventar estaba paralizado por el terror. Cualquier versión que diera de seguro iba a enfurecer a mamá Elena. Tenía que inventar una en la cual al menos ella saliera bien, librada para lograrlo tenía que encontrar una excusa que disculpara la visita que le había hecho a Tita. Mamá Elena no se tragaría ninguna, como si no la conociera. Envidiaba a Tita por haber tenido el valor de no regresar al rancho. Ojalá y ella pudiera hacer lo mismo, pero no se atrevía desde niña. Había oído hablar de lo normal, de lo mal que les va a las mujeres que desobedecen a sus padres, a sus patrones y se van de la casa. Acaban revolcadas en el arroyo inmundo de la vida galante. Nerviosa, daba vueltas y vueltas a su rebozo tratando de experimentar la mejor de sus mentiras. Para estos momentos nunca antes le había fallado al llegar a las 100 retorcidas al rebozo. Siempre encontraba el embuste apropiado para la ocasión. Para ella, mentir era prácticamente de sobrevivencia, que había aprendido de su llegada al rancho. Era mucho mejor decir que el padre Ignacio la había puesto a recoger las limosnas que reconocer que se le había tirado la leche por estar practicando en el mercado. El castigo al cual uno se hacía merecedor era completamente diferente. Total, todo podía ser verdad o mentira, dependiendo de que uno se creyera las cosas verdaderamente o no. Por ejemplo, todo lo que había imaginado sobre la suerte de Tita no había resultado cierto. Todos estos meses se la había pasado angustiada pensando en los horrores por los que estaría pasando fuera de la cocina de su casa, rodeada de los locos gritando obscenidades, atada por una camisa de fuerza y comiendo que sabe qué tipo de comida horrenda, fuera de su casa, imaginando la comida de un manicomio y gringo, para acabar de amolar, como lo peor del y la verdad, a Tita le había encontrado bastante bien. Nunca habían puesto un pie en un manicomio. Se veía que la trataban de lo más bien en casa del doctor y no había de haber comido tan mal, pues le notaban hasta unos kilitos de más. Pero eso sí, por mucho que hubiera comido, nunca le habían dado algo como el caldo de colita. De eso sí podía estar bien segura. Sí, no, sino porque había llorado tanto cuando lo comió. Pobrecita, de seguro ahora que la había dejado, estaría llorando nuevamente, atormentada por los recuerdos y las ideas de no volver a cocinar al lado de Checha nunca más. Sí, de seguro estaría sufriendo mucho, nunca se le hubiera ocurrido imaginarla como realmente estaba, bellísima, luciendo un vestido de raso tornasol con encaje cenando a luz de luna y recibiendo una declaración de amor. Para la mente sufridora y exagerada de Checha esto hubiera sido demasiado. Tita estaba sentada cerca de una fogata, asando un malvavisco a su lado. John Brown le propuso matrimonio. Tita había aceptado acompañar a John a una luna en un rancho vecino para festejar que la costa acaba de dar de alta.
John le había regalado un hermoso vestido que desde hacía tiempo había comprado en San Antonio, Texas, para este momento. Su color tornasol le hacía recordar el plumaje que las palomas tienen en el cuello, pero ya sin ninguna asociación de doloroso con el lejano día en que se encerró en el palomar. Francamente, estaba completamente recuperada y dispuesta a iniciar una nueva vida al lado de John. Cuando un tierno beso en los labios sellaron su compromiso, Tita no sintió lo mismo cuando Perlo la había besado, pero esperaba que su alma por tanto tiempo enciada lograra poco a poco encenderse con la cercanía de este hombre tan maravilloso. Por fin, después de haber caminado 3 horas, Checha tenía ya la respuesta. Como siempre, había encontrado la mentira idónea. Le diría a mamá Elena que pensaba por Eagle Pass. Se había encontrado en una esquina una limosnera con la ropa sucia y desgarrada, cuando la compasión la había hecho acercándosele por darle 10 centavos y que azorada descubría que se trataba de Tita, se había escapado del manicomio y vagaba por el mundo pagando la culpa de haber insultado a su madre. Ella había invitado a regresar, pero Tita se había negado. No deseaba, no se sentía merecedora de vivir nuevamente al lado de tan buena madre, y le había pedido que por favor le dijera a su mamá que la quería mucho y que nunca olvidaría lo mucho que siempre había hecho por ella, prometiéndole que en cuanto se hiciera una mujer de bien regresaría a su lado, para darle todo el amor y respeto que mamá Elena se merecía. Checha pensaba en cubrirse de gloria con esta mentira, pero infortunadamente no lo pudo lograr. Esa noche, al llegar a la casa, un grupo de bandoleros atacó el rancho. A Checha la violaron y a mamá Elena, al tratar de defender su honor, recibió un fuerte golpe en la espalda y este le provocó una paraplegia que la paralizó de la cintura para abajo. En esas condiciones no estaba para recibir ese tipo de noticias ni Checha como para darlas. Por otro lado, estuvo bien que no le hubiera dicho nada, pues con el retorno de Tita al rancho, al conocer la desgracia, su piadosa mentira se habría venido a piquete ante la esplendorosa belleza y energía que Tita irradiaba. Su madre la recibió en silencio y por primera vez Tita le sostuvo firmemente la mirada y mamá Elena retiró la suya. Había en la mirada de Tita una luz extraña. Mamá Elena desconocía a su hija. Sin palabras se hicieron mutuas reproches y con esto se rompió entre ellas a el hasta entonces fuerte lazo de sangre y obediencia que las unía y que ya nunca se restablecería. Tita sabía muy bien que su madre se sentía profundamente humillada al tener que aceptar nuevamente en casa y no solo eso, sino de necesitar sus cuidados para su restablecimiento. Por tanto, intentó de todo corazón atenderla lo mejor posible. Con mucho cuidado preparaba la comida para su madre y en especial el caldo de colita con la sana intención de que le sirviera como a ella para recuperar totalmente. Vació el caldillo ya sazonado con las papas y el ajote en la olla donde había puesto a cocer las colitas de res. Ya que se vaciaban, solo hay que dejar hervir por media hora todos los ingredientes juntos. Enseguida se retiró del fuego y se sirvió bien caliente. Tita sirvió el caldo y se le subió a sumarle en una hermosa charola de plata, cubierta con una servilleta de algodón y bellamente deshilada y perfectamente blanqueada y almidonada. Tita esperaba con ansias la reacción positiva de sumarle. En cuanto dieron el primer sorbo, pero por el contrario, mamá Elena escupió el alimento sobre la concha, y los gritos le pidió a Tita que inmediatamente le retirara su vista a esa charola. ¿Pero por qué? Porque está asquerosamente amargo. No lo quiero. Llévatelo. ¿No me oíste? Tita, en lugar de obedecerla, dio media vuelta tratando de ocultar a los ojos de su madre el sentimiento de frustración que experimentaba. No entendía la actitud de mamá Elena, nunca la había entendido. Escapaba a su comprensión el que un ser, independientemente del parentesco que pudiera tener con otro, así nomás, con la mano en la cintura, rechazaba de una manera tan brutal una atención porque estaba segura de que el caldo estaba exquisito, ella misma lo había probado antes de subirlo. No podía ser de otra manera, pues había puesto mucho cuidado
al prepararlo. Se sentía verdaderamente una estúpida por haber regresado al rancho, por atender a su madre. Lo mejor hubiera sido quedarse en casa de John sin pensar nunca más en la suerte que pudiera correr mamá Elena. Pero los remordimientos no la hubieran dejado. La única manera de librarse realmente de ella sería con la muerte y mamá Elena aún no tenía para cuándo. Y sentía ganas de correr muy lejos, para proteger de la gélida presencia de su madre el pequeño fuego interior que John con trabajo había logrado encender. Era como si el escupitajo de mamá Elena hubiera caído justo en el centro de la incipiente hoguera y lo hubiera extinguido. Sufría dentro de sí los efectos del apagón. El humo le subía a la garganta y se le arremolinaba en el nudo espeso que la nublaba la vista y le producía lagrimeo. Bruscamente abrió la puerta y corrió en el preciso momento en que John llegaba a realizar su vista médica, su visita médica. Chocaron interpestivamente. John la sostuvo en su brazo justo a tiempo para evitar que cayera. Su cálido abrazo salvó a Tita de una congelación. Fueron solo unos instantes los que los tuvieron unidos por lo suficiente como para reconfortar el alma. Tita estaba empezando a dudar si esta sensación de paz y seguridad que John le daba era el verdadero amor y no el ansia y el sufrimiento que experimentaba al lado de Perlo. Con verdadero esfuerzo se separó de John y salió de la recámara. Tita, ven acá, te dije que te llevaras esto. Doña Elena, no se altere, por favor, le hace daño. Yo le quito esa charola, pero dígame, ¿no tiene deseo de comer? Mamá Elena le pidió al doctor que cerrara la puerta con llave y que casi en secreto le externó su inquietud respecto. A lo amargo de la comida, John le respondió que tal vez se debía al efecto de las medicinas que estaba tomando. De ninguna manera, doctor, si fueran las medicinas todo el tiempo tendría ese sabor en la boca, y no es así. Algo me está dando con la comida, curiosamente desde que Tita regresó. Necesito que lo investigue. John sonrió ante la maliciosa insinuación. Se acercó a probar el caldo de colita que había llevado y que estaba intacto en la charola. A ver, vamos a descubrir qué le está poniendo en la comida. ¡Qué delicia! Esto tiene ejotes, papas, chile y no logro distinguir bien qué tipo de carne es. No es para juegos. No siento un sabor amargo. No, doña Elena, para nada. Pero ni siquiera lo mandó a analizar. No quiero que se preocupe, pero mientras me dan los resultados tiene que comer. Entonces mándeme una buena cocinera. Pero ¿cómo? Si tiene en casa la mejor. Tengo entendido que su hija Tita es una cocinera excepcional. Un día de estos voy a pedirle su mano. Ya sabe que ella no se puede casar, exclamó, presa de una furia agitada. John guardó silencio. No le convenía irritar más a mamá Elena, ni tenía caso puesto que estaba plenamente convencida de que él se casaría con Tita, con o sin la autoridad de ella. Sabía también que ahora a Tita la tenía muy sin cuidado su absurdo destino, y que en cuanto cumpliera 18 años se casarían. Dio por terminada la visita y pidiéndole calma a mamá Elena y prometiéndole que el día siguiente le mandaría una nueva cocinera. Y así lo hizo, pero mm, mamá Elena ni sugirió se dignó a recibir. El comentario del doctor sobre la idea de pedirle la mano a Tita le había abierto los ojos. De seguro que entre los dos había surgido una relación amorosa. Desde hace tiempo sospechaba que Tita deseaba que ella desapareciera de este mundo, para así poderse casar libremente. No una, sino mil veces. Se le daban las ganas. Este deseo le parecía como una presencia constante entre ellas, en cada roce, que en cada palabra, en cada mirada. Pero ahora no le caía la menor duda de que Tita intentaba envenenarla poco a poco para poder casarse con el doctor Brown. Por tanto, desde ese día se negó terminadamente a comer nada que Tita hubiera cocinado. Le ordenó a Checha que se hiciera cargo de la preparación de su comida. Solo ella y nadie más podía llevársela y
la tenía que probar en su presencia antes de que mamá Elena se animara a comerla. La nueva disposición no afectó para nada a Tita. Es más fuerte para ella un alivio el delegar en Checha la penosa y obligación de atender a su madre, y así tener libertad para empezar a bordar las sábanas para su ajuar de novia. Había decidido casarse con John en cuanto su madre estuviera mejor. Lo que sí se vio muy afectada por la orden fue Checha, aún se estaba restableciendo física y emocionalmente del brutal ataque del que fue objeto. Y aunque aparentemente se vio beneficiada, no tener que realizar ninguna otra tarea más que la de hacerle la cocina y llevársela a mamá Elena no era así. Al principio recibió con gusto la noticia, pero en cuanto empezaron los gritos y los reproches se dio cuenta de que no hay pan que no cueste una torta. Un día en que había ido a que el doctor John le quitara las costuras que le habían tenido que hacer, pues había sufrido de un desgarre durante la violación, Tita preparó la comida en su lugar, creyendo que podría engañar a mamá Elena sin mayor problema. A su regreso, Checha la llevó a la cocina, le llevó la comida y la probó como siempre lo hacía, pero al dársela a comer a ella, mamá Elena de inmediatamente detectó el sabor amargo con enojo. Lanzó la charola al piso y corrió a Checha de la casa por haber intentado burlarse de ella. Checha se aprovechó de este pretexto para irse a pasar unos días a su pueblo. Necesitaba olvidarse del asunto de la violación y de la existencia de mamá Elena. Tita trató de convencerla y de que no le hiciera caso a su mamá. Tenía muchos años de conocerla y ya sabía muy bien cómo manejarla. Sí, niña, pero ahorita para qué quiere más agrura. Si con el mole déjeme ir, no seas ingrata. Tita la abrazó y la consoló como lo había hecho todas las noches desde su regreso. No veía la manera de sacar a Checha de su depresión y de la creencia de que ya nadie se casaría con ella después del violento ataque que sufrió por parte de los bandoleros. Ya ves cómo son los hombres. Toditos dicen que plato de segunda mesa ni en otra vida, menos en esta. Al ver su desesperación, Tita decidió dejarla ir por por experiencia. Sabía que si permanecía en el rancho y cerca de su madre, no tendría salvación. Solo la distancia podría hacerla sanar. Al otro día la mandó con Nicolás a su pueblo. Tita entonces se vio en la necesidad de contratar una cocinera, pero ésta se fue de la casa a los 3 días de haber llegado. No soportó la exigencia ni los malos modos de mamá Elena. Entonces buscaron a otra que solo duró 2 días, y a otra, hasta que no quedó ninguna en el pueblo, que quisiera trabajar en la casa. La que más duró fue una muchacha sordomuda, aguantando 15 días, pero se fue porque mamá Elena le había dicho a señas que era una mensa. Entonces a mamá Elena no le quedó otra que comer lo que Tita cocinaba, pero lo hacía con las debidas preocupaciones, aparte de exigirle que Tita probara la comida antes de que ella siempre pedía que le llevara un vaso de leche tibia con cada comida y se lo tomaba antes de ingerir los alimentos, para contrarrestar los efectos del amargo veneno que según ella percibía disuelto en la comida. Algunas veces solo esta medida era suficiente, pero en ocasiones sentía vivos dolores en el vientre. Entonces se tomaba además un trago de vino de ipecacuana y otro de cebollas de albarrana como vómitos. No fue por mucho tiempo. Al mes murió mamá Elena, presa de unos dolores espantosos acompañados de espasmos y convulsiones intensas. En un principio Tita y yo nos explicaban esta extraña muerte, pues aparte de la paraplegia, mamá Elena clínicamente no tenía ninguna otra enfermedad, pero al revisar su buro encontraron el frasco de vino de Ipecacuana y dedujeron que de seguro mamá Elena lo había estado tomando a escondidas.
John le hizo saber a Tita que este vómito es tan fuerte que puede provocar la muerte. Tita no pudo quitarle la vista al rostro de su mamá durante el velorio. Hasta ahora, después de muerta, la veían por primera vez y empezaba a comprender. ¿Quién la vería podría finalmente confundir a esa mirada de reconocimiento de una mirada de dolor? Pero Tita no sentía dolor alguno hasta ahora, comprendía el significado de la frase de fresca como una lechuga. Así extraña y lejana se debía sentir una lechuga ante su repentina separación de otra lechuga con la que hubiera con la que hubiera crecido, sería ilógico esperar que sufrieran por la separación de esa lechuga, con la que nunca había podido hablar ni establecer ningún tipo de comunicación y de la que solo conocía las hojas exteriores, ignorando que en su interior había muchas otras escondidas. No podía imaginar en su boca con rictus amargos besando con pasión y en esa mejilla ahora amarillentas, sonrojadas por el calor de una noche de amor. Y sin embargo, así habían sido alguna vez, y Tita lo había descubierto hasta ahora, demasiado tarde y de una manera circunstancial. Cuando Tita la estaba vistiendo para el velorio, le quitó la cintura del enorme llavero que como una cadena la había acompañado desde que ella recordaba en la casa. Todo estaba bajo llave y bajo estricto control. Nadie podía sacar ni en una taza de azúcar ni de la despensa, sin la autorización de mamá Elena. Tita conocía las llaves de todas las puertas y escondrijos, pero además del enorme llavero tenía colgado al cuello un pequeño dije en forma de corazón y dentro de él había una pequeña llave que le llamó la atención. De inmediato relacionó la llave con la cerradura indicada de niña. Un día jugando a las escondidas, se había metido en el ropero de mamá Elena. A escon- Entre las sábanas había descubierto un pequeño cofre mientras Tita esperaba que la fueran a buscar. Trató inútilmente de abrirlo, pues estaba bajo llave. Mamá Elena, a pesar de eso, de no estar jugando a las escondidas, fue quien la encontró al abrir el ropero. Había ido por unas sábanas a algo así, y la cogió con las manos en la masa. La castigó en el granero y la penó consintiendo en desgranar 100 elotes. Tita sintió que le faltaba, la falta no ameritaba el castigo tan grande. Esconderse con zapatos entre las sábanas limpias no era para tanto. Hasta ahora muerta, su madre mientras leía las cartas que contenían el cofre se daba cuenta de que no había sido castigada por eso, sino por haber intentado ver el contenido del cofre, y que el castigo sí era para tanto. Tita abrió el cofre con morbosa curiosidad. Contenía un paquete de cartas de un tal José Treviño y un diario. Las cartas estaban dirigidas a mamá Elena. Tita las ordenó por fechas y se enteró de la verdadera historia de amor de su madre. José había sido el amor de su vida, no le había permitido casarse con él, pues tenía en sus venas sangre negra, una colonia de negros huyendo de la guerra civil en Estados Unidos, del peligro que corrían de ser linchados había llegado a instalarse cerca del pueblo. José era el producto de los amores ilícitos entre José Triveño Parre y una guapa negra. Cuando los padres de mamá Elena habían descubierto el amor que existía entre su hija y este mulato, horrorizados, la obligaron inmediatamente a casarse con Juan de la Garza, su padre. Esta acción no logró impedir que, aun estando casados, siguieran manteniendo correspondencia secreta con José, y tal parecía que no se había conformado solamente con este tipo de comunicación, pues según estas cartas Gertrudis era hija de José y no de su padre. Mamá Elena había intentado vivir con José al enterarse de este embarazo, pero la noche en la que lo esperaba a escondidas tras lo oscuro del balcón, presenció como un hombre desconocido sin motivo aparente protegiéndose entre las sombras de la noche, atajaba a José eliminándolo de este mundo. Después de grandes sufrimientos, mamá Elena se resignó entonces a vivir al lado de un legítimo marido.
de su legítimo marido, Juan de la Garza. Por muchos años ignoró a toda esta historia, pero se enteró de ella precisamente cuando Tita nació. Había ido a la cantina a festejar con unos amigos el nacimiento de su nueva hija, y ahí algunas lenguas venenosas le habían soltado la información. La terrible noticia le provocó un infarto. Eso era todo. Tita se sintió culpable de haber participado de este secreto. No sabía qué hacer con estas cartas, pensó en quemarlas, pero ella no era quien para hacer eso. Si su madre no se había atrevido a ello, menos guardó todas tal y como lo había encontrado y lo puso en su lugar durante el entierro. Tita realmente lloró por su madre, pero no por la mujer constante que la había reprimido toda la vida, sino por ese ser que había vivido un amor frustrado y juró ante su tumba que ella nunca renunciaría al amor, pasara lo amor, pasara lo que pasara. Eso, esos momentos que estaban convencidos de que su verdadero amor era John, el hombre que estaba a su lado apoyándola inconscientemente, pero en cuanto vio que se acercaba un grupo de gerentes al panteón distinguió a lo lejos la silueta del perro, acompañada de Rosaura, y no estuvo tan segura de su Rosaura, luciendo una gran panza embarazada, caminaba lentamente en cuanto vio a Tita. Se le aceleró y la abrazó llorando desconsoladamente. Le siguió en turno Perro. En cuanto Perro la abrazó, su cuerpo vibró como una gelatina. Tita bendijo a su madre por darle el pretexto de poder volver a ver y abrazar a Perro. Inmediatamente después se retiró bruscamente. Perro no se merecía el que él lo quisiera tanto. Había mostrado debilidad al irse lejos de ella, y eso no se le perdonaba. John tomó a Tita de la mano durante el regreso al rancho, y Tita a su vez lo tomó del brazo, enfatizando que entre ellos había algo más que una amistad. Quería provocarle a Perlo los mismos dolores que ella siempre había sentido al verlo al lado de su hermano. Perro los observó con los ojos entrecerrados. No le gustaba nada la familiaridad con la que John se acercaba y con la que Tita le hablaba al oído. ¿Qué era lo que estaba pasando? Tita le pertenecía. Yo no iba a permitir que se la quitaran. No iba a permitir que se la quitaran, mucho menos ahora que había desaparecido el mayor impedimento para su unión, mamá Elena.